Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Ya prácticamente yo creo que hoy terminamos. Vamos a retomar. Desde el versículo 19 dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Ya Pablo está dando sus saludos finales y su bendición pues a la iglesia en Corinto. Habíamos dicho que Pablo está escribiendo esta carta desde Éfeso. Éfeso es una ciudad que era la provincia, la capital de la provincia de Asia, lo que hoy conocemos como Asia Menor, la península de Anatolia, habíamos dicho. Y dice que las iglesias de Asia, es decir, no solamente las de la ciudad de Éfeso, sino las ciudades en esa provincia, habían más ciudades en esa provincia. Y también nos menciona a Priscila y Aquila, que son personajes pues prominentes por su testimonio. Habíamos hablado algo sobre ello, recuerda que habíamos dicho con respecto a Priscila y Aquila, un matrimonio para la gloria del Señor. Habíamos dicho que Aquila era un judío natural del Ponto, es decir, de una región al norte de la provincia de Asia Menor, y pues no conocemos todos los detalles, pero resulta que fueron a Roma, y en Roma, como nos cuenta Hechos capítulo 18, junto con su esposa Priscila son expulsados por decreto del emperador Claudio. Ellos salen y al lugar donde llegan es a Corinto. Y en Corinto, según nos cuenta Hechos 18, conocen a Pablo. Eran del mismo oficio, es decir, en ellos había afinidad laboral, pero más que todo afinidad espiritual. Habíamos dicho que lo más probable es que ellos ya eran creyentes y probablemente en Roma ya había una iglesia, ya había una congregación allí. Sin embargo, son expulsados y ellos van a dar a Corinto, donde conocen a Pablo, y a partir de ese momento entonces ellos trabajan en equipo. No necesariamente, bueno, buena pregunta, que si expulsaron a Priscila y Aquila entonces no quedaba ningún creyente en Roma. No, la expulsión fue específicamente para los judíos, Entonces, yo creo que los cristianos que eran gentiles, pues creo que ellos sí pudieron quedarse en Roma. El problema fue con los judíos, ¿sí? O sea, no expulsaron, por lo que leemos, a Priscila y Aquila por cristianos, sino por judíos. Por eso fue. Bien, entonces habíamos visto algunas características de Priscila y Aquila, ¿sí? Algunas características, decíamos que al igual que Pablo, su oficio era realizar tiendas. También, pues, habíamos dicho que se hicieron probablemente creyentes en Roma por la evidencia de la Escritura, pues por todo lo que podemos leer al respecto de ellos, tenían gran conocimiento, y yo creo que eso no fue de la noche a la mañana, sino que ya previamente habían conocido del Señor. Se volvieron grandes colaboradores del apóstol Pablo. Bueno, habíamos dicho también que se les menciona en las cartas del apóstol Pablo de manera repetida, ¿recuerda? Se habla mucho con respecto a ellos, sus cualidades. ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos 16, del 3 al 4, habíamos dicho que ellos expusieron sus vidas por el apóstol Pablo. ¿Sí? También habíamos visto su conocimiento en el Evangelio a tal punto que le explican a Apolos, a un hombre con el intelecto y el conocimiento de Apolos, la elocuencia de Apolos, y le terminan explicando a Apolos. O sea que para explicarle a Apolos era porque ellos tenían gran conocimiento del Señor. ¿Bien? Sí, señor, así es. Bueno, Priscila, Aquila y su relación con Corinto, ya hemos dicho que luego de ser expulsados de Roma, llegan a Corinto, o sea que ya se había creado un lazo entre ellos, un lazo espiritual y familiar con los creyentes de Corinto. Entonces ellos pudieron haber servido en la iglesia de Corinto. Bien,
También habíamos dicho que ellos se van con Pablo, en Hechos capítulo 18, ellos se van con Pablo, llegan a Éfeso y el apóstol Pablo los deja en Éfeso. De tal manera que ellos colaboraron en Éfeso también. Ellos estuvieron sirviendo al Señor. De hecho, cuando leíamos la segunda epístola de Timoteo, Pablo les envía saludes por medio de Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso. Timoteo era un pastor en esa ciudad, en Éfeso. Y pues Priscila y Aquila, ellos probablemente estaban allí prestando su casa, porque era una constante. Ellos prestaron su casa estando en Éfeso y estando en Roma. Ellos estaban allí prestando su casa. Recordemos que en aquel entonces la congregación pues no se reunía en auditorios como hoy en día vemos. No había, digamos, esa logística, no había todo ese despliegue, no había ese poderío, digámoslo así, económico como para que siempre se reuniesen en un lugar así. Se reunían era en las casas, se reunían en las casas. Bien. Y habíamos también hablado de ellos como un matrimonio ejemplar. Decíamos quizá el más ejemplar en el Nuevo Testamento. El más ejemplar en el Nuevo Testamento. No solo porque se mencionan siempre juntos, sino porque también juntos enseñan. ¿Se acuerda? Entre los dos le enseñaron a Apolos. O sea, trabajaban en equipo, viajaban juntos, disponían su casa para las reuniones en la iglesia. Probablemente como trabajaban, no dudaría yo en pensar que ellos también económicamente contribuían al sostenimiento de las necesidades, por ejemplo, del apóstol Pablo. Entonces, podemos ver que ellos eran un matrimonio que vivían en armonía por ese servicio, esa entrega. Siempre se les nombra juntos, siempre, siempre. ¿Por qué se nombra primero a Priscila? Habíamos dicho porque probablemente, es algo atípico en la cultura, sobre todo que primero se menciona a la mujer y luego al hombre. Habían varias razones, ¿sí? Quizá Priscila tenía más capacidad de comunicación y de pronto más conocimiento, ¿sí? Probablemente también porque era, como nos menciona un diccionario bíblico, probablemente que se trataba de una mujer romana y tenía un estatus social. Entonces de pronto el doctor Lucas y el apóstol Pablo en sus cartas pues le menciona de esa manera, pero no tenemos la certeza. El caso es que sea uno sea otro, ellos yo creo que tenían gran conocimiento de Dios y no creo que hubiese ahí pelea por los roles, es decir, que quién era el que mandaba en la casa. No, yo creo que humildes, y además yo creo que ella se sujetaba a su esposo. O sea, si estaban con Pablo y Pablo hablaba de la sujeción, muy probablemente Priscila recibió esa instrucción y yo no creo que hubiesen contradecido lo que Pablo decía y ellos no vivir acorde a lo que Pablo decía. Es decir, si trabajan juntos con Pablo, pues yo creo que Priscila y Aquila habían recibido instrucciones de ellos y las habían acatado. Habíamos ya dicho la iglesia que se reúne en su casa. ¿Recuerda? La iglesia que se reúne en su casa. Y lo habíamos visto ese modelo de cómo las iglesias se reunían en las casas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículos 5 al 12, la iglesia estaba orando en la casa de la mamá de Juan Marcos. Entre otras cosas, parece que era de noche, porque Pedro fue libertado por el ángel de noche. Romanos 16:5 se menciona la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Colosenses 4:15 también se menciona una iglesia que se reunía en la casa. ¿Sí? Filemón, versículo 2 también menciona la iglesia que se reunía en una casa. Entonces, lejos de los auditorios, lejos de los salones, ellos estaban reuniéndose en las casas y yo creo que eso le da un tono más familiar, ¿no? Eso le da un ambiente pues más afectivo a la iglesia. Es algo muy interesante que eso sucediese así, ¿bien? Entonces la expresión la iglesia que está en su casa nos da una
indicación de la vida sencilla que vivían los creyentes en esa época. ¿Para qué se reunían en las casas? Bueno, para el culto, para la oración, para la comunión y probablemente para escuchar la enseñanza de la palabra, y de allí, nos dice un comentarista, ellos salían a predicar, a compartir. Entonces el evangelio se predicaba en las plazas de mercado, en las cárceles, en los locales, bueno, donde les tocase estar. De hecho, una vez Pablo creo que salió a un lugar donde estaban unas mujeres a la hora de la oración, y Pablo estuvo en ese lugar a campo abierto, estuvo predicando, que fue cuando Lidia de Tiatira les escuchó y ella recibió el evangelio junto con los suyos. El Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bien, entonces vemos ese apoyo incondicional de esta pareja. Dice, os saludan todos los hermanos. Cuando Pablo menciona a todos los hermanos, probablemente se refiere de manera específica a determinados hermanos, por ejemplo, los cristianos de Éfeso, ¿cierto? Puede mencionar también ahí dentro de ese grupo los que se reunían en la casa de Priscila y de Aquila, ¿sí? Entonces seguramente eso es una confirmación enfática de ese afecto que tenían los hermanos en Asia para con los de Corinto, a pesar de las distancias que habían, porque recordemos que los separaba el mar Egeo, el mar Mediterráneo, los separaba. Entonces, a pesar de las distancias, espiritualmente estaban unidos. Y eso nos habla de la necesidad de estar unidos, orando los unos por los otros. Por eso tenemos, a propósito, acuérdeme, porque tengo las hojitas de intercesión para que las pueda fotocopiar y el domingo se las pueda entregar para que ustedes tengan una guía de intercesión. Entonces, valga la propaganda, la aclaración. Bien. Entonces, luego nos menciona el apóstol Pablo, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? Es un beso santo, ¿sí? Es una expresión de afecto y es un saludo, pero que se daban los creyentes en esa época. Y bueno, ¿deben los cristianos saludarse hoy en día con ósculo santo? El hecho de que Pablo lo enfatice como ósculo santo lo distingue de cualquier otro propósito sensual o diferente al de expresar afecto familiar entre creyentes. Entonces, yo creo que se está refiriendo a un contexto cristiano, claro. El mismo apóstol lo está diciendo, ósculo santo. Y vamos a ver y vamos a contestar entonces esa pregunta. ¿Deberíamos los cristianos hoy en día saludarnos con un beso, con ósculo santo? Bueno, vamos a considerar este punto. Ahora, MacArthur expresa que este saludo se daba de manera pura y respetuosa entre creyentes del mismo sexo. Esa es la postura de MacArthur. Es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lógicamente eso no tenía, vuelvo y digo, una connotación sensual o sexual. Era puro, ¿cierto? Entre hermanos. Bueno, nosotros entre hombres, a no ser que sean nuestros hijos o sean nuestros padres, pues ahí sí nos saludamos con beso. Pero pues nosotros, por lo menos en la cultura aquí en Colombia, no tenemos ese saludarnos de beso, ¿cierto? O sea, por las características y la connotación de nuestra cultura, pues no lo hacemos, ¿sí? Creo que algunos latinoamericanos sí lo hacen, no sé si los argentinos, no sé si de pronto en Medio Oriente también creo que hay esa costumbre, no tengo todos los detalles, ¿cierto? Pero ahí pues es un asunto de cultura, ¿no? Nosotros aquí no lo hacemos. Entonces, ese ósculo o ese beso al que hace referencia, pues está libre, vuelvo y digo, de toda connotación sexual. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo les dice que se saluden los unos a los otros con ósculo santo. Ahora, Pablo lo está diciendo dentro de un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Dentro de la iglesia de Corinto, ¿qué habían? Creyentes. ¿Y esos creyentes tenían qué? Problemas. ¿Qué problemas tenían?
Divisiones. Entonces Pablo en ese contexto de división, porque recordemos que eso es lo primero que comienza hablando en la epístola, entonces para que, digamos, como expresión de afecto y para que todas esas cosas, ¿cierto?, no afectasen a los hermanos, pues entre otras cosas Pablo les invita a que se saluden con ósculo santo, ¿cierto? Porque había un problema de división en la iglesia. Había un problema de división en la iglesia. Bien, entonces Romanos 16 solamente voy a citar pues aquellos pasajes que mencionan el ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. También, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Vuelve y le dice a los corintios, o sea, les está enfatizando a los corintios una vez más, que se saluden con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26, dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y finalmente, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14, dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Entonces, eso habla de ese afecto que había entre los hermanos. Bueno, en cuanto a la práctica del ósculo santo, hoy en día, MacDonald dice lo siguiente: en nuestra sociedad obsesionada por el sexo, donde la perversión es tan dominante, el uso extendido del beso como modo de saludo podría constituir una grave tentación y llevar a caídas morales. Por eso, el apretón de manos ha tomado mayormente el puesto de beso entre los cristianos en las culturas anglosajonas. Generalmente no deberíamos permitir que consideraciones culturales nos excusasen de una estricta adhesión a las palabras de la Escritura. Pero en un caso así, donde la obediencia literal podría inclinar al pecado o incluso a una mala apariencia debido a las condiciones culturales, quizá estemos justificados en poner el apretón de manos en lugar del beso. Bueno, MacDonald de pronto es un poquito más radical en este punto. O sea, él diría que de pronto saludarse entre personas de diferente sexo con ósculo santo o con un beso, pues considera que puede dar lugar a la inmoralidad. Pero, de acuerdo a lo que hemos visto, considerando también nuestra cultura hoy en día, ¿cierto? Y todo esto, yo creo que esto es un asunto personal. Cada creyente debe evaluarse. Por eso el Señor dice, creo que en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, estáis en la fe. Entonces yo creo que este es un asunto de evaluación personal. Evaluar nuestra condición y nuestras intenciones delante de Dios, porque solo el Señor conoce los corazones. Es decir, no podemos establecer dogmáticamente ninguno de los dos extremos. Usted tiene que saludar con ósculo santo. Y por otro lado, usted no puede saludar, no podemos hacer eso porque esto es un asunto personal. ¿Sí? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, capítulo 15 y como ya vimos en 1 Corintios capítulo 8, hay asuntos, ¿cierto?, de libertad entre creyentes, pero lo importante es que esa libertad no afecte al prójimo. Entonces, si una persona ha determinado en su corazón no saludar con ósculo santo porque lo considera algo inmoral o algo que puede ser algo que no le va, que le va a afectar, ¿sí? Entonces, no lo haga, ¿cierto? Por asunto personal. Y la iglesia, yo creo que debe respetar eso. Lo mismo, si una persona determina, ¿cierto?, saludar con ósculo santo a una mujer de diferente sexo, y decimos santo, ojo, ¿cierto? Tiene que ser santo. O sea, uno normalmente, ¿cómo saluda uno a una mujer? Pues en la mejilla, ¿cierto? Tiene que ser algo santo. Pero si una persona, por ejemplo, si yo dijera voy con otra intención a saludar, pues entonces es mejor que yo me abstenga, ¿cierto? Por motivos de conciencia, asuntos personales. Entonces, conclusión, cada uno tiene que examinarse y determinar si lo hace o no lo hace, si tiene algún problema con eso o no tiene algún problema con eso.
Y tampoco podemos caer en dogmatismos, es decir, establecemos que para todos, salúdense solo de mano, o no se saluden con la mano, o salúdense con ósculo santo. No, eso es un asunto personal y no son asuntos que comprometan la doctrina. Entonces, vuelvo y digo, cada quien se tiene que evaluar en cuanto a su condición moral, espiritual, sus intenciones, en fin. Entonces, más allá de la cultura, es verdad, estamos en una cultura inmoral y si alguien considera que por esa cultura, por esa situación no debería hacerlo, pues no lo debería hacer, por cuestión personal, pero no puede imponer a los demás que lo hagan o que no lo hagan. ¿De acuerdo? Entonces la libertad, recordemos, la libertad debe estar regulada y restringida, por así decirlo, por el amor hacia los hermanos. Si yo sé que se ofende a mi hermano, o sea, si una persona no quiere que la saluden con ósculo santo y yo voy y la trato, pues estoy, ¿cierto? Yo tengo la libertad, pero estoy afectando a la otra persona. Es lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8, ¿se acuerdan? En el asunto de la carne. Sí, sí, o sea, no hay problema en comer carne que en algún momento fue sacrificada a los ídolos, porque dice que la persona da gracias a Dios, ¿cierto? Y dice que un ídolo no es nada y que los espíritus, como creían los corintios, no podían hacer posesión de la carne, de tal manera que poseyesen los cristianos. Eso no iba a ocurrir. El apóstol Pablo es claro con eso, pero el apóstol Pablo decía, bueno, pero si a una persona sí le afecta eso, entonces no coma carne delante de ella. Si lo va a hacer, hágalo usted personal, pero no afecte la conciencia del otro porque termina pecando contra él. ¿De acuerdo? Entonces, debemos respetar y considerar a los demás. Y en cuanto a esto, yo cito Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Más adelante dice, no destruyas, versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si no se condena en dar el ósculo santo, pues es santo. Por eso Pablo hace la aclaración. Entonces yo no veo problema con eso. Yo en lo personal, yo no veo problema con eso, ¿cierto? Si saluda a una mujer en la mejilla y si no hay ningún problema con eso, pues yo lo hago como expresión de afecto, ¿cierto? Si alguien no quiere que lo haga, pues no lo hago, con tal de no afectar a los demás. Bien, y dice versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Listo? Entonces yo creo que está claro. Es un asunto que una persona debe resolver personalmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, no podemos establecer dogmas. Salúdese o no se salude. No, eso no lo podemos establecer. Es un asunto que la persona personalmente debe hacer. Ahora, si hay una persona que el pastor ve que con mala intención está salud, pues yo creo que ahí sí el pastor o alguien tiene que intervenir y decir, ojo, porque usted no está siendo santo, se está pasando, como decimos nosotros, o sea, se está excediendo. Entonces ahí sí alguien le tiene que decir, ¿cierto? Pero entonces eso va en la actitud de la persona, ¿cierto? Las intenciones. Hay cosas que uno no puede descubrir, solo Dios sabe, pero hay cosas que son evidentes, entonces alguien tiene que
poner orden, ¿cierto? Freno. Ahora, consideremos lo siguiente. Pablo le está hablando a los creyentes de Corinto. Recordemos que Corinto era una ciudad inmoral. Entonces, a pesar de la cultura, a pesar de la inmoralidad rampante en Corinto, sin embargo, el apóstol Pablo no ve eso como impedimento y decirles, salúdense con ósculo santo. Entonces, dése cuenta que la cultura pues tampoco es del todo determinante para que los creyentes se saluden o no con ósculo santo. Bien, proseguimos. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Normalmente había una persona que escribía directamente las cartas, un escribano, ¿sí? Mientras el verdadero autor, ¿qué hacía? Dictaba, como en una época los juzgados, ¿sí? Había alguien que hablaba y otra persona con la máquina de escribir, ¿cierto? Redactaba. Yo imagino que ponía comillas cuando citaba la afirmación de alguien. De hecho, para eso es en nuestra lengua o en nuestra gramática, pues el uso de las comillas para expresar una idea que otra persona dijo. Las comillas, ¿sí? Entonces, Pablo Pablo literalmente no era el mismo que cogía la pluma, ¿cierto? Y escribía, pero las ideas 100% eran de Pablo. Esto podemos verlo en Romanos. Esto me hace acordar, yo me acuerdo que nosotros, comenzando la vida cristiana, jugábamos con unas carticas que eran preguntas y respuestas bíblicas. Y nos corchaban con una pregunta. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? ¿Quién escribió la epístola a los romanos? Pablo. Todos contestábamos eso. Todos contestábamos que Pablo escribió la epístola a los romanos y entonces no. Siempre nos corchaban con esa. ¿Cómo así que Pablo no escribió los romanos si ahí dice epístola del apóstol Pablo? Sí, Pablo inspiró, ¿cierto? Y fue el autor intelectual de la epístola a los romanos, ¿cierto? Pero ¿quién la escribió? Fue otra persona. ¿Quién fue esa otra persona? Pues Tercio. Tercio se llamaba la persona que literalmente el escribano que con su pluma escribió entonces la carta a Romanos. Dice Romanos 16:22, yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. En la epístola a los Romanos. Entonces probablemente 1 Corintios también estaba siendo escrita por otra persona, no sabemos quién, pero al llegar al versículo 21, no es que Pablo diga, cuando llegue al versículo 21 me avisa para yo ahí poner, ¿cierto?, mi propia letra y mi propia firma y mi propio saludo. No, en ese tiempo no habían versículos, ¿cierto? Eran cartas, o sea, eran seguidas, ¿sí? Tan espiritual. No, por favor, escríbanos, hacedme saber cuando lleguéis al versículo 21 y reservadme el versículo 21 para yo escribir. No, era una carta que cuando llegó un punto en que Pablo dijo, me hace un favor, me presta la pluma o pues con lo que escribía, ¿cierto? Y sobre el manuscrito, entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo está diciendo allí, dice, versículo 21, yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra, o sea, de mi propia mano, ¿Con qué propósito el apóstol Pablo, con qué propósito el apóstol Pablo escribía en algún momento y decía, bueno, présteme, permítame y yo saludo personalmente a la iglesia? Ahora sí, perdón. La pregunta es que si fue toda la epístola de los Corintios la que escribió con la propia mano. No, señor. No, señor. Parece que solamente es ese saludo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Es decir, si él dijera la carta, pues no habría necesidad de pronto de decir esto, pero dice este saludo, no esta carta, este saludo. Entonces, el mismo versículo nos lo aclara, ¿sí? Que es el saludo en particular que el apóstol Pablo da. Entonces, ¿por qué? Con dos propósitos, creo yo. En primer lugar,
para hacer ese saludo afectuoso, personal, es decir, ay, mire, me escribió personalmente a mí, ¿sí? Una cosa es tener el autógrafo, bueno, aquí hablemos como zipaquireños, una cosa es que nos den un afiche con la firma de Egan Bernal, pero es legítima, bueno, sí puede que sea su firma, pero esa firma no fue hecha con el propio puño y letra, sino que hubo una persona de diseño gráfico donde hicieron el afiche que copió ahí y ahí está la firma, pero no fue que él haya venido a ese papel y lo haya escrito. Diferente a que venga Egan Bernal y yo le pase un cuaderno, me hace un favor, me firma acá. Ahí sí, porque con su propia, un esfero y con su propio puño y letra, entonces me está firmando mi, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuánto puede valer un afiche de esos? Pues no tiene el mismo valor sentimental a que me lo firmara él personalmente. Y yo con esto no estoy promocionando pues que busquemos a la gente autógrafos, no, es algo afectivo, ¿cierto? Que una persona muy amada nos mande una carta de lejos con su propio puño y letra. Eso es muy diciente, es más diciente incluso que si me la escribe en computador, hemos dicho, yo mis apuntes acá los tengo en computador, ¿cierto? Pero qué emotivo y qué especial sería tener personalmente la letra, aunque de pronto no sea muy bonita, pero es la propia de ella, ¿no? Qué asombroso sería para nosotros como cristianos hoy, aunque yo creo que eso rayaría en la idolatría, que estuviera el manuscrito original sobre el que Pablo escribió su propio saludo, su propia firma. Pues eso para mí sería muy significativo. Uy, mire eso, ¿cierto? Mire eso. O sea, cosas significativas. Entonces, en primer lugar, el propósito es Pablo, ¿cierto? Expresando su afecto y haciendo como de manera más personal ese saludo. Y en segundo lugar, con el fin de autentificarlo. Con el fin de autentificarlo. ¿Cómo así? Para que la persona sea más consciente de que tiene un valor especial. No, para que sepan que es Pablo el que mandó esa epístola, para que sepan que es Pablo. ¿Se ha visto, por ejemplo, los billetes? Los billetes les ponen franja, les ponen, bueno, de todo, para distinguirlos de los falsos. Entonces Pablo, a través de su firma, a través de su propia escritura, certificaba que era él el que estaba escribiendo, ¿sí? Nosotros no todos escribimos igual, cada uno tiene su propio estilo, ¿cierto? Y difícilmente podemos imitar el de otro y además eso sería fraudulento. Entonces Pablo, yo creo que ellos conocían, ¿cierto? Ellos conocían la firma del apóstol Pablo, era inconfundible. Entonces, cuando ellos vieran ese saludo, esto nos confirma que fue Pablo el que nos la mandó. O sea, no hay lugar a dudas. Pablo nos mandó esa epístola, ¿sí? ¿Por qué era importante autentificarla? Voy a citar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Y dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De acuerdo a esto, ¿por qué es importante que Pablo autentificara con su propia escritura las cartas? Para que no les llegara una carta diciendo, no, yo soy de Pablo, ¿cierto? Esta carta vino de Pablo y el que está escribiendo es Pablo. Y Pablo les dice, no, ojo, porque hay personas que quieren falsificar mis cartas. Entonces Pablo les aclara en esta epístola, no se dejen engañar. Así una carta diga que es de Pablo, primero corroboren por la firma y el contenido que realmente es de Pablo, ¿sí? Pues imagínense que el apóstol Pablo dijera en una carta que el Señor Jesús está por venir y en otra dice que ya su segunda venida ocurrió. Entonces se estaría contradiciendo. Entonces Pablo les dice, ojo, no se dejen engañar por ninguna otra carta como si supuestamente fuera de nosotros. Hoy en día ocurre a veces así, que hay personas que en nombre de una institución
le sacan dinero a las personas. Por ejemplo, viene alguien y les dice, no, yo soy de la empresa Energía, estamos nosotros recolectando un dinero porque aquí tenemos que hacer un arreglo, y las personas a veces ingenuamente dan dinero. Por eso la empresa en algún momento dice, por favor, no hagan caso a eso. O sea, los funcionarios no están autorizados para cobrar dinero a las personas en sus domicilios. Entonces la empresa sale a decir, ojo, que eso no es así. De la misma manera el apóstol Pablo aquí está diciendo, ojo, no se dejen engañar. Entonces está claro por qué el apóstol Pablo escribe personalmente. ¿Eran esas las únicas razones? No, no necesariamente. Gálatas 6:11, voy a citar Gálatas 6:11, Pablo también con su propio puño y letra está exhortando a los gálatas. Los gálatas creo que también tenían problemas, pero a diferencia de los corintios, ellos tenían más problemas con el legalismo, o sea, no tanto con la inmoralidad, aunque también les escribe, ojo, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, pero creo que el énfasis más de los gálatas era por el legalismo, es decir, en caer, que hay que guardar el día de reposo, hay que circuncidarse, es decir, volver a la ley. Entonces Pablo les dice, ojo, ¿cierto? Ojo. Y por eso Pablo, para hacer un énfasis, para que ellos tuviesen cuidado de esos falsos maestros, les dice precisamente en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pregunto, ¿por qué Pablo está escribiendo ahí con letras grandes? Porque habían unos que decían que Pablo había dicho que no se circuncidara. ¿Sí? Que se circuncidaran. Que se circuncidaran, correcto. Pablo está diciendo, ojo, mire, les estoy escribiendo con letra grande, como cuando a uno le enfatizan, ¿cierto? Ojo, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, ojo, cuidado, no se dejen engañar por los que, ¿cierto?, quieren enseñarles a circuncidarse y todo eso. Entonces Pablo también utiliza su propio puño y letra para enfatizar una verdad doctrinal. Entonces ahí tenemos una tercera razón. Primera razón, afecto. Segunda razón, autenticidad de sus escritos. Y tercera razón, énfasis doctrinal. Por eso, entonces nos escribe con su propio puño y letra. ¿Sí? Y también vemos en otras cartas su saludo proveniente de su propio puño y letra. Por ejemplo, Colosenses, capítulo 4, versículo 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así os escribo. O sea, ya Pablo, yo creo que al ir por las iglesias, les decía, cuando yo les envié carta, mire, este es mi signo, este es mi propio sello. Correcto, autenticidad. Y Filemón, versículo 19, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, yo personalmente, el apóstol Pablo está escribiendo también personalmente para rogarle a un hombre llamado Filemón que aceptara a Onésimo. Onésimo era un esclavo que él tenía y Onésimo pues había huido de Filemón. Filemón, entonces Pablo le dice, por favor, recíbalo. Él está arrepentido, ¿cierto? Entonces, por favor, mire, de mi propio puño y letra, le pido el favor que me lo reciba. O sea, si algo lo defraudó él, yo se lo pago. O sea, yo asumo los gastos de él, pero por favor, recíbalo. ¿Bien? Seguimos entonces, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranatha.
Vamos entonces a hablar respecto a esto. El hecho de no amar al Señor, es decir, el hecho de no tener comunión con Él y no quererle agradar, demuestra la verdadera naturaleza de una persona. Repito, el hecho de no amar al Señor, de no tener comunión con Él y no agradarle, manifiesta su verdadera naturaleza. Es decir, que esa persona es ¿qué? Que esa persona no es creyente verdadera. Que esa persona no es creyente verdadera, o sea, Que es incrédula. que es incrédula, o sea, según lo que estamos leyendo, Que no obedece. que no obedece, o sea, que es maldita. Es que aquí dice, el que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. No que, ojo, aclaro, no porque Pablo le esté deseando o le esté, digamos, ensañado a proferir maldiciones. No. Pablo más bien, creo que aquí está exponiendo la condición de una persona que no ama a Dios. Una persona que ama a Dios es bendita. Es decir, tiene salvación, es producto de que Dios le ha dado vida y que ha recibido a Cristo. Pero una persona que no ama a Dios es evidencia de que está bajo maldición, es decir, está muerta en sus delitos y pecados. Está muerta en sus delitos y pecados. ¿Cierto? Entonces, por eso estamos nosotros viendo que el apóstol Pablo está exponiendo más bien la verdadera condición espiritual de una persona que no ama a Dios, ¿cierto? Está bajo maldición. Porque si no ama a Dios, no tiene comunión con Cristo. Si no tiene comunión con Cristo, no tiene salvación. Y si no tiene salvación, ¿cuál es su destino final? La condenación. Entonces Pablo no es que esté profiriendo maldiciones, sino que más bien está exponiendo la condición de una persona que no ama a Dios. ¿Está claro? Entonces, aquí también vemos una cosa, que no hay términos medios. O se está con el Señor y se es bendito, o se está contra el Señor y se es maldito. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero no hay uno, o sea, yo ni recojo ni desparramo. No, eso no existe. Sí, correcto, hay personas que quieren dárselas de neutrales, jactarse, o sea, yo ni voy a una iglesia, pero tampoco es que esté lejos de Dios, no, o está o no está. Dese cuenta que el que no ama al Señor es maldito, o sea, no hay términos medios, es también otro principio que podemos notar acá, ¿sí? Ese término está comprometedor. Comprometedor. El que no ama al Señor Jesucristo quede bajo maldición, dice la Nueva Versión Internacional, o sea anatema. Sea anatema. Bien, y vamos a hablar un poquito de lo que es el anatema. ¿Qué es el anatema? Anatema es una palabra griega que a su vez es extraída del arameo y que da a entender consagrado para destrucción. Esto consagrado para destrucción o apartado para destrucción. Esta palabra, por así decirlo, es la antítesis de santo. Santo es apartado para un uso exclusivo y especial, honroso. Y anatema es apartado también, pero para destrucción, para desgracia. ¿Está claro? Para desgracia. Para lo que... Yo puedo ser grosera. Entonces, tengo a mi Dios en el corazón. Y quiero a Dios. Bueno, entonces necesitamos, si tenemos a Dios en el corazón, pues no nos podemos caracterizar por la grosería, por nada de esas cosas. Bien, entonces, claro, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi boca profiere bendición, bueno, esa persona da evidencia de que es creyente, pero si no profiere y si da palabras que no son adecuadas, entonces no está dando buenos frutos. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Bien, entonces vamos a tomar un ejemplo.
Vamos a Josué para que lo entendamos, el concepto de anatema. Vamos a Josué, capítulo 6, versículo 17 al 18. Josué, capítulo 6, del 17 al 18. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, la plata y el oro y los utensilios de bronce iban a ser consagrados. O sea, aquí estamos viendo para el Señor, para Jehová. Pero por otra parte, las demás cosas dice que eran para maldición, para maldición. ¿Y qué hizo Acán? En el capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, lo que estaba apartado para destrucción, ¿qué hizo él? Se lo quiso guardar para su propio beneficio. Entonces, aquí vemos el concepto desarrollado de lo que es el anatema, ¿sí? Y de acuerdo a lo que estamos viendo, volvemos a 1 Corintios. De este contexto de 1 Corintios 16, puede ser que Pablo, nos dice MacArthur, apelara al Señor para que se llevara a los cristianos nominales y falsos que amenazaban el bienestar de la iglesia, espiritual de la iglesia. Porque habían falsos maestros que estaban rondando y de hecho querían infiltrar y quizá infiltraron la iglesia de Corinto enseñando cosas malas, falsas doctrinas y prácticas inmorales. Entonces Pablo está prácticamente sentenciando con maldición a esas personas que no se querían arrepentir y le estaban haciendo daño a la iglesia. O sea, Pablo estaba viendo el daño que había en la iglesia. Entonces, ¿qué otro calificativo tendría Pablo para estas personas? Si no aman al Señor, malditos. Si no aman al Señor, malditos. Es decir, que se alejen, como menciona MacArthur también, que se alejen de la iglesia y no le causen más daño, porque eso sucedió y hoy en día, que nos guarde, porque según dice la Escritura, se meten falsos maestros, falsos creyentes, lobos disfrazados de ovejas. Es lo que podemos notar, ¿no? Entonces, no podemos desligar, o sea, tengamos un momentico ese concepto de anatema y parece que no tuviese como armonía con lo que a continuación vamos a ver, porque lo que vamos a ver a continuación es una bienaventuranza o es una bendición. Entonces, a continuación, Pablo, ¿qué dice? El Señor viene. El Señor viene. La palabra del Señor viene ahí es una traducción del griego maranata. O sea, hay dos maneras de pronunciarlo, pero cambia un poquitico, pero en esencia el concepto es el mismo. Por ejemplo, hay versiones de Biblia que toman la palabra Marán Atá. Si la separamos de esa manera, Marán Atá, como lo hace la Reina Valera, significa el Señor viene o el Señor ha venido. Algunas traducciones hablan, pero creo que más exactamente el Señor viene. ¿Sí? Y hay otras traducciones como la Nueva Versión Internacional que no dice Marán Atá, sino Maraná Ta, que cambia un poquito, o sea, significaría ven Señor, pero en esencia es lo mismo. ¿Cuál es la esencia de una u otra conjugación? Pues, ¿cuál es la esencia? Que el Señor viene, que el Señor viene. Entonces, esta expresión, en otras palabras, tomémosla desde ambos sentidos, es la proclamación de una verdad y la expresión de un deseo. O dicho de manera más sencilla, es una verdad y un deseo.
¿Cuál es la verdad? Que el Señor viene, Que el Señor viene. ¿Y cuál es el deseo? que venga pronto. Que venga, o sea, ven Señor, ven Señor. Y esta palabra también aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, es decir, en el penúltimo versículo de la Biblia. Si ve lo solemne y lo especial de esta expresión, Maranata, Maranata o Marán Atá, el Señor viene. Creo que en Apocalipsis está expresado como un deseo, o sea, quedaría Maranata, Maranata, que el Señor venga, es nuestro deseo. Pero sea como sea, estamos viendo una verdad y un deseo por parte de la iglesia y que ese sea nuestro deseo, ¿no? Que el Señor regrese, que el Señor regrese. ¿Sí? Bien, ahora conectemos, bueno, parece como contradictorio, ¿cómo o qué relación, por qué el apóstol Pablo en un solo versículo habla por un lado del anatema y por otro lado que el Señor venga pronto? Entonces, como señala MacDonald, la condición de anatema anteriormente, como la citamos, de quien no ama al Señor, será evidente en el día de juicio y será castigado en el día del juicio. O sea, que el anatema queda expuesto cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, a los suyos les va a bueno, usted habla de premio. Los premios son después de la salvación. La salvación es por gracia, ¿sí? Y a partir de la gracia es que el Señor habla de recompensas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que los apóstoles, por haber estado en las aflicciones por las que el Señor pasó, dice que a ellos se les asignará un reino. Entonces eso podríamos hablar de recompensa. Pero sobre todo, cuando el Señor venga, va a dar o a evidenciar o a dar esas bendiciones producto de su salvación a los suyos. Pero por otra parte, a los que no aman al Señor, como ya vimos al principio del versículo, dice, serán malditos y esa maldición será evidente cuando el Señor los juzgue y los condene. Segunda de Tesalonicenses, voy a citar, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, se cumpla entonces esa verdad y ese deseo, Maranata. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Paso al versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hablamos de retribución, o sea que el Señor cuando venga, es decir, se cumpla Maranata o Maranatá, sea como sea, el Señor viene y dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en palabras de 1 Corintios 16, 22, ¿qué serían? En palabras de 1 Corintios 16, 22, aquí dice que no conocen ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué son de acuerdo a 1 Corintios 16, 22? Correcto, anatema, anatema, ¿sí? Entonces, anatema, malditos. ¿Y cuándo se va a exponer su maldición? Entonces, delante de las criaturas, el día del juicio, se va a exponer que ellos no amaron al Señor y como prueba o como consecuencia entonces irán a la condenación. ¿Bien? Irán a la condenación. Bien, entonces al ver toda la frase del versículo, entonces podemos ver que es una exclamación que nos recuerda que la segunda venida del Señor trae consigo también juicio. El Señor viene y es motivo de gozo para los suyos, pero para los que no son de Él es motivo de terror, porque viene el juicio, ¿sí? Viene el juicio. Ahora, como
siguiente y ya prácticamente el penúltimo versículo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Versículo 23 de 1 Corintios 16, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia era el tema favorito de Pablo, por lo que estamos viendo. Y le encantaba al apóstol Pablo, esto nos lo expresa el Nuevo Testamento, el comentario del Nuevo Testamento de la versión Recobro. Dice lo siguiente, abro comillas, la gracia era el tema favorito de Pablo. Le encantaba abrir y cerrar sus cartas con esta exaltada nota. Es una de las marcas genuinas de su paternidad. Es una de las marcas genuinas de su paternidad. Gracia al principio en el saludo de sus epístolas y gracia después al final de sus epístolas. Entonces Pablo deseaba que la gracia, recordemos ese término charis, ¿sí? Que significa buena voluntad, favor inmerecido en términos generales, ¿sí? Recordemos que la gracia en el libro de Romanos se pone en contraste con las obras o la ley, ¿sí? No significando eso la violación a la ley, no significando eso licencia para pecar, no. Es el favor inmerecido de Dios, la fortaleza que Dios da para vivir en la vida cristiana, para tener los recursos que Dios ha provisto a los creyentes. Entonces Pablo quería que la gracia, es decir, la buena voluntad de Dios y el favor inmerecido estuviese sobre ellos. ¿Estaba sobre ellos? Claro que estaba sobre ellos. ¿Qué pruebas tenemos de que la gracia de Dios estaba sobre los corintios? Las cosas que Dios les dio. Les dio no solamente a través de Pablo, sino por su espíritu. Ya lo vamos a ver. O sea, no solamente a través de la doctrina, sino como producto del haber recibido la doctrina y el evangelio. Entonces, el Señor les dio bendiciones. Bendiciones que ellos merecían. No merecían. ¿Por qué? Desde el punto de vista... Porque es un regalo de Dios. Pero en particular por los corintios. ¿Por qué no lo merecían? ¿O por qué nos hace pensar que ellos no merecían lo que Dios les daba? Bueno, a mí se me ocurre, de acuerdo a lo que hemos leído, pensar y concluir que ellos no merecían todo lo que Dios les había dado porque, recuerde los problemas, divisiones, inmaduros, inmorales, ¿cierto? Excesos, hasta algunos se emborrachaban en los ágapes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista nosotros personal, uy no, pero ellos no se han portado bien como para que Dios les diera eso. Pues ahí está la gracia de Dios manifestada, que aun cuando no lo merecían como iglesia, el Señor les dio dones, les dio bendiciones. Para la prueba, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al versículo 9. 1 Corintios capítulo 1. Porque no está en presente este verbo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Señor. El que no ame al Señor sería mejor. El que no amare o no ame es lo mismo. Sí. Si alguno no ama al Señor. O si alguno no ama. Sí, si alguno no ama. Pues aquí está en tiempo presente, ¿no? O sea que si una Bien. persona no le obedece en algo al Señor, no lo está amando, ¿cierto? Sí, esa evidencia que no le está amando y esa evidencia de que es anatema. Bien. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, no en algunas, en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿les faltaban dones? No, no les faltaban nada. ¿Merecían esos dones? Desde el punto de vista humano nosotros diríamos no lo merecían porque cometían y hacían cosas, pues, como ya las vimos en la epístola, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de nosotros, personal y humano, diríamos, no lo merecen. Pero dice que la gracia del Señor esté con vosotros. O sea, Pablo de principio a fin, ¿qué le habla a los corintios? O sea, comienza hablando de la gracia
versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y termina en el capítulo 16 diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y parece algo como, a mí me consterna eso un poco. ¿Por qué? Porque después de llamarle la atención, después de ver los problemas que ellos tenían, ¿cierto? Ahora dice acá que la gracia esté con ellos. Es decir, Pablo les está confirmando el hecho de que Dios se ha derramado en su gracia para con ellos, ¿sí? Y otra evidencia, por solo citarla, son los dones espirituales, ¿cierto? Allá habían muchos que profetizaban, tenían don de lenguas, ¿cierto? Tenían dones de sanidades. Era una iglesia que abundaba en dones. Y aunque no los merecían desde el punto de vista humano, bueno, yo creo que nadie merece. El Señor no reparte los dones por méritos, sí, es por su gracia y según su soberanía, como lo vimos en la sección de los dones espirituales. Y Él reparte según su voluntad y por su gracia. Bien, entonces podemos ver que la gracia era un tema preeminente en la vida de Pablo, en las cartas de Pablo, en los saludos de Pablo, en las despedidas de las cartas de Pablo, era la gracia, y la gracia la podemos ver reflejada en el libro a los Corintios, en la epístola a los Corintios. Con esta iglesia podemos ver la gracia de Dios, y yo creo que al pensar en Corinto podemos pensar en nuestra congregación, porque se han levantado ese tipo de cosas, inmoralidades, divisiones, pleitos, ¿cierto? Inmadureces, todas esas cosas a veces son evidentes en iglesias como las nuestras, y no estoy dando con esto licencia para que sigamos así, más bien esto es un llamado a que abandonemos estas cosas y realmente agradezcamos la gracia de Dios viviendo como es debido. ¿Bien? Y ahora el último versículo, el amor ratificado de Pablo a los Corintios, el amor ratificado de Pablo hacia los Corintios, es decir, que ellos no tengan dudas de que Pablo les amaba, y por eso termina, por último, expresando su amor. Dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Pablo les ha exhortado fuertemente en esta epístola. Sin embargo, así como expresa su amor paternal, ya lo habíamos visto, y yo lo leo, 1 Corintios 4, del 14 al 16, son palabras bastante afectivas y especiales del apóstol Pablo, que de leerlas, pues yo creo que uno se conmueve. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 dice, no os escribo esto para avergonzaros, porque venía de llamarle la atención. Dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Amados. Está expresando su amor. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, ¿para qué les escribía? Les escribía para, ¿cierto?, corregirles, porque ellos eran hijos amados y no quería verlos en esa condición. Entonces, lejos de pensar que la exhortación de Pablo era una manifestación de odio, de rechazo a ellos, era todo lo contrario. Era prueba de su preocupación y su amor para con ellos. Entonces, precisamente ese amor motivó al apóstol Pablo a hablarles tan duro como les habló en esta epístola. Y cito de paso Proverbios 27 del 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece. Entonces los problemas en la iglesia de Corinto, y esto lo repito, es importante, los problemas en la iglesia de Corinto no menguaban o afectaban de manera alguna el amor que Pablo les tenía a ellos. Repito, los problemas, que eran varios en Corinto, no menguaban ni afectaban de manera alguna el amor de Pablo para con ellos. Entonces el comentario del Nuevo Testamento, también de la versión Recobro, dice lo siguiente, abro comillas, y dése cuenta cómo el apóstol Pablo trata con tanta ternura a los corintios. Bueno, alguien dirá, ¿ternura después de todo lo que les dijo? Bueno, ¿cómo comienza el apóstol Pablo y cómo termina la epístola? El apóstol Pablo les está certificando su amor. Dice lo siguiente, este comentario:
De las 14 epístolas de Pablo, solo esta termina con una palabra que le certifica su amor. Esto se debe a que el apóstol Pablo los había tratado con reprimendas fuertes. Él fue fiel, abierto y franco para con ellos en el amor de Dios en Cristo, sin recurrir a la diplomacia, o sea, por un ladito diciéndole las cosas. Mira, ¿sabes qué? Pues que tú tienes, y se me hace que tú tienes un conflicto, ¿cierto? Una convivencia muy difícil con tus hermanos. No, Pablo fue, ¿cierto? No, pues no machete, pero sí fue exhortando, vara, más bien vara, porque el machete es bajar. Yo digo es como espada. Sí, 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 queda claro, sí, señor. Entonces dice que él fue abierto y franco para con ellos en el amor de Dios en Cristo, sin recurrir a la diplomacia. Por eso el Señor pues lo honró como lo hizo. Y los corintios dice que aceptaron sus reprensiones y se arrepintieron y eso les trajo beneficio. En 2 Corintios capítulo 7 dice, 2 Corintios capítulo 7 nos dice que, básicamente que ellos, cuando Pablo les llamó la atención, dice, cuánta diligencia, cuánto fervor, cuánto celo despertó en ustedes el hecho de que yo les haya hablado como les hablé en la primera carta. Bueno, no lo dice así en términos literales, pero sí como parafraseando y extrayendo lo que quiso decir, pues dice, mire todo lo que produjo en ustedes, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos enseña? De manera similar, hoy en día, pues el amor de aquellos que son nuestros pastores o nuestros líderes, pues cobra más valor al leer esto. ¿Por qué? Porque cada exhortación que nos hacen, entonces es evidencia del amor que nos tienen. Y esto nos lleva a valorar su ministerio, a corresponder en obediencia, ¿cierto? Y a ser imitadores de ellos. Claro está, dice, Pablo decía que lo imitaran a él porque él era imitador de Cristo, ¿sí? Entonces por eso Pablo decía que lo imitaran. Los pastores, yo creo que nos han dado testimonio para que los imitemos. Bien, y por último dice amén. Amén es una palabra también, una transliteración, el vocablo griego, que significa firmeza, que significa certeza, o que así sea, o que así es. Y amén entonces es una exclamación de veracidad. Entonces, ¿qué está expresando la palabra amén? Está expresando énfasis, está expresando afirmación y nos da un sentido y sello de aprobación. Es decir, que lo que Pablo acaba de decir es su deseo y de hecho en Cristo es una certeza. Repito, el amén en las palabras del apóstol Pablo significa que lo que acaba de decir, él lo confirma como su deseo y en Cristo es una promesa. Es una promesa. Entonces, ahora, en algunas traducciones la palabra amén no aparece en 1 Corintios 16:24. En algunas traducciones no aparece, ¿cierto? Sin embargo, no es de extrañar que el apóstol Pablo se despidiese de esa manera. O sea, no está de más que diga amén. Entonces no sería, pues, no es para nada un error el hecho de que esté allí. Creo que es el deseo del apóstol Pablo, ¿cierto? Supongamos que el apóstol Pablo estuviera ahorita y nosotros estuviésemos escribiendo la carta, ¿cierto? Y yo le dijera, ay, Pablo, perdóneme, yo coloqué amén y usted no me ha dicho que colocar amén. ¿Usted qué cree que diría Pablo? Bueno, no nos podemos meter en la mente y el corazón de una persona que vivió en una época y en una circunstancia distinta, pero conociendo a Pablo en términos generales y lo que vemos en sus epístolas, yo creo que Pablo no se hubiera puesto bravo porque nosotros hubiéramos puesto de más amén. Yo más bien creo que en la providencia de Dios, ahí dice amén por la providencia de Dios, y si el Señor quiso que a lo que Pablo en su momento no dijo, lo pusiese un escriba años después, pues yo creo que también ahí vemos la soberanía de Dios, mostrando el corazón de Pablo. Bien, y ya con esto entonces hemos terminado 1 Corintios, capítulo 16 y 1 Corintios. Señor. Ahí hay unas comillas, pero faltan otras de comienzo. Están unas de cierre y otras de acá, en lo que estábamos viendo en 1 Corintios 16. Los
el Señor viene. Sí, o sea, Pero la, el arameo es maranata. Lo que pasa es que, si su merced habla de comillas, signos de los que usamos nosotros en nuestro idioma, en nuestro alfabeto, esas expresiones, algunas de ellas no aparecían en el griego. O sea, el griego no está lleno de esas expresiones de signos de admiración, sino que nosotros, el traductor interpretó y percibió que el apóstol estaba diciendo esto pues de una manera especial. Entonces ellos, ¿cierto? Los traductores nos hacen el favor, y no está mal que nos ilustren con estos signos, ¿no? Pero en esencia, pues creo que está claro el concepto, ¿sí? Otra pregunta. ¿se puede decir que el apóstol Pablo ahí nos habla de amor en disciplina? ¿Con disciplina? Sí, Señor, claro, dice que el que ama al Señor disciplina y azota al que recibe por hijo. Y el otro amor de ternura. O sea, Amor fileo, sí, la expresión de ese amor y esos afectos. Vamos a orar. Gracias te damos porque a lo largo de estos, no sé exactamente cuántos, si 3 años y medio o 4, nos has dado la oportunidad de estudiar este pasaje, este libro, esta epístola, Señor. Gracias porque, Señor, nos identificamos con esta iglesia, Señor. Nos identificamos con ese amor que has tenido, Señor, y que tienes, Señor, para con tu iglesia, a pesar de las dificultades, Señor. No estás justificando sus pecados, más bien a través de tu amor y de tu misericordia, tu reprensión, tu exhortación, invita, Señor, y nos llamas, y más que una invitación, nos estás, Señor, diciendo que salgamos de todos esos problemas, Señor, que nos volvamos a ti, que vivamos para la gloria y honra tuya, dejando atrás la inmadurez, las divisiones, la inmoralidad, Señor, los pleitos, Señor, todas esas cosas, Señor. Gracias porque vemos tu amor reflejado en el día de hoy, Señor. Corinto quizá es un reflejo de nosotros como iglesia, Señor, pero aún así también nos muestras tu gracia, tu amor, tu exhortación, Señor, usando a Pablo y hoy en día usando a los siervos, a los pastores, para que nos exhorten, nos llamen la atención, pero siempre con amor, Señor. A ti te glorificamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones y esperemos que el Señor nos guíe con la siguiente serie que comencemos. Bendiciones.